Buenas tardes, ingeniero Marco Lozano. En esta oportunidad procederé a explicar, siguiente diapositiva, el laboratorio número 9 de circuitos eléctricos 1, el cual lleva por título Teoremas de superposición y reciprocidad. A continuación podemos observar a los integrantes del grupo 5, los cuales son Camposano, quien les habla, Castañeda, Santa María, Alegre y García. Siguiente diapositiva. Los objetivos de nuestro laboratorio son de superposición, que el alumno verifique experimentalmente que la intensidad de corriente en cualquier rama o diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera, debido a la acción simultánea de las distintas fuentes distribuidas por la red, es la suma de las intensidades independientes o de los voltajes independientes que aportan a cada una de las fuentes. Reciprocidad. Demostrar la reciprocidad entre el voltaje y la intensidad de corriente que circula por un determinado circuito. Siguiente diapositiva. Los materiales son un multímetro digital, una fuente regulable de corriente continua, resistencias de 50, 10 y 20 ohms, un protoboard, cables conectores y kit de herramientas. A continuación, mi compañero Michael continuará con la exposición. Muy bien, ahora continuaré con lo que viene siendo esta presentación y primero tendré que dar un pequeño marco teórico de lo que viene siendo la superposición. Y esta considera como salidas a cualquier variable y entradas a todos los elementos activos que intervienen en el circuito. La salida de un circuito lineal puede ser expresada como una combinación lineal de sus entradas. En otras palabras, se puede obtener la salida del circuito si se toma en cuenta a cada fuente por separado, suprimiendo las otras fuentes. Y cada resultado parcial se suma para obtener la salida deseada. Y cabe recalcar que las resistencias internas de las fuentes toman efecto en los resultados finales. Por esto es necesario calcular dichos valores de estas resistencias para colocarlos en lugar de las fuentes que están suprimidas. Y bueno, ahora con respecto a la simulación del método de superposición, tenemos esta simulación en la que tenemos resistencias de 50, 10 y 20 ohmios, en donde contamos con una batería E1 de 6 voltios y una batería E2 de 3 voltios, como están mostrado en la simulación. Ahora en la siguiente diapositiva, mediante el uso de Proteus, escogemos los materiales que deseamos para consecuentemente cablearlos, como están en la siguiente diapositiva. Y por último, conectar lo que viene siendo voltímetros y amperímetros para obtener nuestros resultados. En la siguiente diapositiva tenemos una tabla donde hemos apuntado estos resultados mencionados anteriormente, en el cual en la intensidad 1 tenemos lo que viene siendo 0.07 amperios, en la intensidad 2 0.05 amperios y en la intensidad 3 0.12 amperios. Y con respecto a los voltajes, en el voltaje de la resistencia 1 tenemos 3.53 voltios, en el voltaje de la resistencia 2 tenemos 0.53 y en el voltaje de la resistencia 3 tenemos 2.47. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Ahora continuará mi compañero explicando lo que viene siendo los siguientes dos ejercicios. 2. En la figura 1, suprimir la fuente E2, cortocircuitar los terminales de dicha fuente, luego medir y anotar las 3 corrientes y los 3 voltajes correspondientes. Paso número 1, vamos a escoger los materiales. En este caso, los materiales que vamos a escoger serán 3 resistencias. La primera de 50 ohmios, la segunda de 10 y la tercera de 20 ohmios. Además, una batería de 6 voltios. Como paso número 2, vamos a cablear todo esto como el circuito mostrado en la primera diapositiva del problema número 2. Paso número 3, vamos a conectar los voltímetros en cada entrada y salida de cada resistencia y luego los amperímetros en cada salida de cada resistencia, como pueden ver aquí. Los resultados obtenidos para la corriente 1 es de 0,8
11 amperes, la corriente I2 es de 0,07 amperes, corriente I3 de 0,03 amperes. El voltaje 1 tenemos 5,29 voltios, voltaje 2 tenemos 0,71 voltios y voltaje 3 tenemos 0,71 voltios. Buenos días, profesor. Ahora procederé a explicar el análisis y el armado del circuito tomando solo la segunda fuente y analizando las corrientes independientes producidas por esta. Primero vamos a utilizar el programa Proteo para simularlo. Escogeremos tres resistencias de 50 ohms, 20 ohms y 10 ohms y una fuente de poder de 3 voltios. Las uniremos como se ve en pantalla y luego colocaremos 3 amperímetros en serie y 3 voltímetros en paralelo. Una vez hecho esto, nos mostrará el valor del amperaje y voltaje en cada uno de los puntos y resistencias. Estos valores los colocaremos en la siguiente tabla. Como se ve, la intensidad independiente 1 es 0.03 amper, la intensidad independiente 2 es 0.12 amper y la intensidad independiente 3 es 0.08 amper. Igualmente, con el voltaje producido por la fuente independiente, el voltaje 1 es 1.76 voltios, el voltaje 2 es 1.24 voltios y el voltaje 3 es 1.76 voltios. Una vez obtenido todos los valores del circuito, primeramente obtuvimos los valores en el circuito inicial con las dos fuentes de poder. En la segunda figura obtuvimos los valores solamente generados por la primera fuente y la figura 3 generados por la tercera fuente, guiándonos del sentido de la corriente independiente en la figura 2 y en la figura 3. Procedemos a sumar o restar dichas corrientes y voltajes y nos daremos cuenta que en la intensidad 1 de la figura inicial del circuito completo con las dos fuentes va a ser igual a la suma de las corrientes independientes 1 en cada uno de los casos con una fuente, y esto se repite igual con los voltajes. Ahora daré paso a las conclusiones que lo explicará mi compañera Ángela. A continuación tenemos las observaciones y conclusiones del laboratorio. En síntesis, se puede apreciar que al momento de sumar las intensidades de la figura 2 y 3 según el sentido de la corriente, pueden llegar a restarse. Obtenemos un valor aproximado al de la figura inicial, ya que varía por unos decimales. Asimismo, con los valores de voltaje, al sumar las tensiones de la figura 2 y 3, obtenemos los valores que deseamos, ya que estos son los mismos que tenemos también en la figura inicial. En conclusión, mediante el armado y recopilación de datos, se pudo comprobar lo que viene siendo el método de reciprocidad, el cual consiste, en este caso, la suma dependiente de dos figuras para obtener los valores de intensidad y voltaje de la figura inicial. Bueno, mi nombre es William Brian Alegre Porras y voy a explicar la parte práctica del laboratorio. En este caso he hecho un pequeño esquema de lo que voy a hacer físicamente antes de pasar a la protoboard. Es una fuente de 6.18 volts con resistencia de 470, 320 ohms y 1 k ohms. En este caso, en la simulación nos dio un amperaje de 6.57 miliamperios. Ya, en este caso, lo que hay que hacer es, para demostrar el teorema de la reciprocidad, hay que cambiar la posición del multímetro o del amperímetro con la posición de la fuente. En este caso, podemos observar acá, ya cambiando, según la simulación, sí se cumple el teorema, cambiando la fuente con el amperímetro, ¿no? Ahora lo vamos a demostrar en la práctica de la protoboard.
Pero antes de voy a definir acá el mapeo de cómo lo voy a construir en la protoboard. En este caso le he puesto un punto B y un punto A. Un punto A, en este caso, como está en un potencial acá es un solo cable, sigue el B. Igualmente sigue acá el B acá. Y acá como hay una resistencia, cambio de potencial a C. Y puedo observar que estas dos resistencias están en paralelo, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esto? Lo hago porque acá en la protoboard ya lo tengo montado. En este caso, la resistencia 1 de 470 empieza acá, luego llega hasta este pin en serie con la resistencia 2, que sería de 1K, y la resistencia 3 está en paralelo con la de 1K. Esta resistencia debería estar, según el gráfico en papel, de esta manera, pero para fines prácticos lo he puesto en paralelo porque al fin y al cabo están en el mismo potencial y lo puedo poner de esta manera. Ahora, ya, pasando a la parte física en general, aquí puedo ver cómo lo voy a realizar, cómo voy a realizar la medida. Para poder conectar el amperímetro a la protoboard, tengo que conectarlo en serie. Entonces, ¿qué hago? La patita de la resistencia a la que voy a conectar, que en este caso podemos ver que es la resistencia 3 que va conectada a la patita del amperímetro, voy a abrirla a cualquier pin que no esté usando de la protoboard. Y ya está abierto a un pin que no estoy usando. Y voy a conectar un cable al mismo pin. Y voy a conectar otro cable para hacer la continuación del circuito donde estaba conectada la resistencia. Listo. Entonces, por acá, cuando yo ponga las tenazas o las pinzas del multímetro, se va a completar el circuito y va a estar en serie. Bueno, voy a proceder a medir. Voy a conectar la fuente de poder, el positivo, y el negativo abajo. Listo, ya está conectado. Ahora voy a mi multímetro, lo prendo. Ahora voy a setear, ya está seteado en 20 miliamperios. Acá están los cables. Voy a proceder a medir. Y me marca un total de 6.31 miliamperios. Y en los datos de la simulación nos marca 6.57. En este caso hay un margen de error de 0.26, ¿no? Que siempre en la parte física hay un margen de error que en la simulación. Ahora voy a cambiar de posición la fuente. Para esto, del mismo modo que conecté el amperímetro, voy a conectar la fuente en serie con la resistencia. Listo, ya está conectada en serie. Ahora voy a conectar en serie el amperímetro. Por ello abro esta resistencia a un lugar que no está usando en la protoboard, en este caso el pin de acá, y conecto un cable al mismo pin y un cable al negativo, ¿no? A donde estaba, al negativo del circuito. Ahora procedo a medir nuevamente. Y si se cumple el teorema físicamente, debería resultar el mismo amperaje que de este lado, que sería 6.31. Procedo a medir. Y en este caso me marca 6.31 miliamperios, cumpliéndose así el teorema de la reciprocidad. Muchas gracias. En conclusión, respecto al teorema de la reciprocidad, mediante el uso de la herramienta Digital Proteus y el armado de circuito en físico, se pudo comprobar que al momento de cambiar la ubicación de la batería y medir al lado opuesto de las resistencias y medir la corriente en la salida, es la misma en ambos casos. Gracias.